Muy buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo han estado? Me alegra mucho. Para mí es un privilegio poder compartir la palabra con ustedes y quisiera preguntarles si alguna vez han oído esto. Compro bronce, vidrio, aluminio, cobre, todo lo que no le sirva, lo que esté roto, dañado, viejo, deteriorado, lo que no tenga valor para usted. Oído llegó su amigo el chatarrero. ¿Alguna vez lo han escuchado? Cierto que sí, es muy frecuente escucharlo en nuestros barrios. Precisamente ese es el título que le hemos puesto a este mensaje, El Chatarrero. Y quiero que me acompañes al Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 13 al 17, por favor, que es el texto que vamos a estar analizando en esa mañana. Marcos, capítulo 2, versículo 13 al 17, vamos a ver qué nos dice acerca de este chatarrero. Jesús salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y levantándose lo siguió. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que lo seguían. Cuando los escribas de los fariseos vieron que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Estas palabras iniciales que les estuve compartiendo, ese jingle popular o publicidad popular que escuchamos en nuestros barrios, es esa labor del chatarrero, ¿no?, que conocemos normalmente en nuestra sociedad. Y en una ocasión yo estaba en mi oficina, el lugar donde yo trabajo tiene como un balconcito que da hacia la calle, y pasó un camión de esto gritando estas palabras, ¿no? Ese compra bronce, vidrio, sáquelo. Debe darle pena tenerlo guardado, sáquelo, decía. Y recuerdo que por un momento pensé: este señor parece que estuviera predicando el evangelio de Jesucristo. O sea, obviamente no, uno es consciente que se refiere a cosas, pero tú te imaginas, o como dicen los paisas, vos te imaginas a Jesús cerca del mar de Galilea gritando estas palabras. Todas las personas que estén rotas, dañadas, que se sientan desechadas, acérquense que llegó su amigo el chatarrero. Así que me imaginé a Jesús en esta escena gritando estas palabras, y me recordó mucho este texto de el llamamiento de Leví. Jesús ha estado predicando durante todo el día a la multitud, y hay obviamente una vacante en su ministerio. El autor ya nos ha dicho previamente que Jesús está reclutando discípulos para su ministerio. Jesús tiene una gran misión, tiene una empresa bastante ambiciosa, diríamos. ¿Y cuál es esa empresa o esa misión de Jesús? Salvar a la humanidad, nada más ni nada menos. Es una tarea monumental, difícil de realizar. Es más, en el momento de la cruz, cuando los discípulos abandonan a Cristo, uno podría llegar a pensar que su empresa fracasó, porque todo el mundo salió corriendo. Pero en el caso que tenemos aquí es bastante complejo de analizar, porque si yo fuera Jesús y fuera a desarrollar una empresa como esa, si tuviera una misión como esta tan grande de salvar el mundo, probablemente yo buscaría ser socios estratégicos, ¿no?, como decimos ahorita en este tiempo. Buscaría a personas que me aporten seguidores, que me aporten recursos, que me aporten liderazgo, que me aporten visión, estrategia. Si yo hubiera sido Jesús, yo hubiera buscado alianzas con el líder religioso, por ejemplo, con el líder político, con el líder militar. Gracias a Dios Jesús no piensa ni es como yo, ¿cierto? Porque Jesús no buscó a personas extraordinarias que resaltaran en medio de la sociedad.
Jesús buscó personas común y corriente, personas como tú y como yo. Buscó al campesino, al pescador, al artesano, al subversivo y al traidor. Personas como nosotros que estamos en esta mañana aquí reunidos. Personas que en el escalafón social ocupan el lugar más bajo, rechazados y menospreciados. Y en muchas ocasiones no solamente por la cultura y la sociedad, sino también por la religión de su tiempo. Personas que a los ojos del mundo no tienen valor alguno, pero que a los ojos de Jesús son de gran valor. Y esta es una de las dinámicas del reino de los cielos que a mí me atrapa y me encanta. Porque nosotros los cristianos de este tiempo nos encantan los principios rimbombantes, ¿cierto? Las cosas grandes. Por ejemplo, si vamos a abrir un restaurante, no, la inauguración tiene que ser gigantesca. Hay que botar la casa por la ventana. Si vamos a casarnos, por ejemplo, eso tiene que ser el festononón. Nos encantan los inicios grandes, pero en la dinámica del reino de los cielos, los inicios son tan pequeños como un grano de semilla de mostaza, ¿cierto? Y esa es la dinámica del reino de los cielos que va en contra, en muchas ocasiones, de nuestros presupuestos teológicos, de nuestros presupuestos religiosos en muchas ocasiones. En este caso, si nosotros fuéramos Jesús, probablemente nunca hubiéramos echado a ver a una persona como Leví. Probablemente hasta nosotros mismos nos descalificaríamos. Pero gracias a Dios Jesús no piensa como nosotros. Y la dinámica del reino de los cielos es totalmente diferente. Así que Jesús está reclutando discípulos para su ministerio y busca personas que son descalificadas en la sociedad. Pero, cuidado con esto. En esta oportunidad, en este texto, el caso es mucho peor. Mucho peor. Se trata de un sinvergüenza. Se trata del despreciable de Leví, o conocido también como Mateo, ¿cierto? El cobrador de impuestos, el publicano ese, dirían algunos. Y lo primero que el autor hace es mostrarnos la chatarra. Y le invito a que vayamos del versículo 13 al 14, constantemente vamos a estar leyendo el texto. La chatarra es lo que nos muestra el autor. Jesús salió a la orilla del mar y toda la multitud venía a él y le enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Bueno, hay una vacante en el ministerio de Jesús. Y como buen lector, uno pensaría que Jesús va a elegir a alguien que le está siguiendo, ¿no? Alguien de en medio de la multitud. Es decir, si hay una vacante para el ministerio de Jesús, yo esperaría que Jesús se volteara en medio de la multitud, eligiera a alguno, fulano y sutano. Pero no lo hace así. Jesús decide buscar al candidato perfecto en el lugar menos esperado. Y es interesante porque cuando dice que al pasar vio a Leví, y esa palabra ahí, ver a Leví. Yo no sé si tú has caído en cuenta que el pecador evita la mirada del Creador. Seamos conscientes de eso. Cuando tú le fallas al Señor, cuando le caemos y pecamos y nos alejamos de Dios, lo que hacemos no es ir a correr, la mayoría, ¿no? No hacemos ir a correr a la presencia del Señor. Lo que hacemos es evitar su mirada. Y esto no es nuevo, ¿no? Esto sucedió en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Evitar la mirada del Creador. Por más que se evite la mirada del Creador, su mirada hacia nosotros es incesante.
Y eso es bello de este texto. Jesús ve a Leví. ¿Y cómo sería esa mirada de Jesús ahí? Yo me imagino que habrá sido una mirada de amor y de aceptación por lo que sigue luego en el texto. Sea lo que sea, esa mirada penetró el corazón de Leví. Y Jesús decide no llamar a nadie dentro de la multitud, sino buscar al candidato en un lugar despreciable para la sociedad. Una oficina de impuestos. Y claro, tú podrías llegar a pensar, ¿y qué tiene de malo? Es una oficina administrativa como la que yo trabajo. Seguramente Leví lo podríamos comparar como un funcionario de la DIAN. No. No, ojalá fuera así, ¿no? Ahorita los de la DIAN tienen prestigio, ¿no? A todas estas ya se acerca el tiempo de la declaración. ¿Qué es importante aquí? Entender qué significaba en la cultura de Jesús esa oficina. Y déjame ampliar un poquito el contexto para poder entender por qué esta oficina de impuestos es despreciable. Roma es el gobierno de turno en este momento. Roma tiene un rey. Israel tiene un rey impuesto más bien por Roma. Es un rey ilegítimo, ¿no? Jesús, el Mesías esperado, es el rey legítimo de Israel. Ahora, cuando Roma invade una nación, Roma trae una propuesta que ellos llaman la Pax Romana. Y la Pax Romana ofrecía básicamente seguridad a través de sus legiones de soldados. Ofrecía tecnología a través del acueducto y los caminos romanos, por eso el dicho de que todos los caminos llevan a Roma. Pero además de eso, Roma consideraba que si ellos lograban conquistar a una nación, ojo con esto, por derecho divino de sus dioses, ellos eran los dueños absolutos de todo el territorio nacional. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú tenías un lotecito, una parcelita, si tú eras campesino, pescador, tenías una chalupita ahí para medio pescar, todo eso le pertenecía ¿a quién? A Roma. Así que ellos, para dejarte trabajar, te cobraban un impuesto. Y eso era impuesto tras impuesto tras impuesto. Pero Roma ellos no son tontos, no. Ellos buscaban alianzas políticas, estratégicas, entre los líderes de esa nación. Y entre esos se alían con los fariseos y con los saduceos. Los fariseos, en ese tiempo, eran líderes religiosos que se destacaban por enseñar la Torá o el Pentateuco, ¿no? Toda la ley de Moisés. Los fariseos tenían poder político, poder religioso y movían masas. Ellos eran dueños de sucursales llamadas sinagogas. ¿Listo? Ahora, los saduceos, por el contrario, bueno, los fariseos están regados en todo el país y por fuera del país también. Pero los saduceos están confinados a Jerusalén, en el templo. ¿Listo? Ellos son los sacerdotes del templo. Tienen mucho poder político, económico y militar. Han convertido el templo en su negocio personal. Entonces Roma les permite a ellos tener un ejército paralelo, una especie de grupo paramilitar, con tal de que los saduceos controlen las masas y eviten una revuelta. Entonces ese grupo paramilitar es lo que conocíamos o lo que la Biblia llama los soldados del templo. ¿Quién captura a Jesús? Los soldados del templo. ¿Quiénes le hacen el juicio a Jesús? Los saduceos. ¿Sí me hago entender? Esta gente tiene mucho poder. Y Jesús representa para ellos un peligro serio. Cualquier parecido con nuestra realidad social colombiana es pura coincidencia. Entonces,
La oficina de impuestos es el lugar donde Roma recauda sus impuestos. Pero la oficina de impuestos representa para los judíos de aquel tiempo y sobre todo para los líderes de Israel su fracaso y derrota bajo el yugo del imperio romano. Es un símbolo del poder romano sobre los judíos. Es un símbolo del fracaso y de la derrota del pueblo mismo. Así que la oficina de impuestos representa todo lo malo que hay en Israel. ¿Y qué se dice del cobrador de impuestos? Peor aún. Seguramente cuando Leví se despertó ese día, yo me imagino que lo único que Leví esperaba ese día que se levantó de la cama, ¿cierto? Habrá pensado que lo único que le iba a pasar ese día era lo mismo que el día anterior, que era insultos tras insultos tras insultos. Los cobradores de impuestos o publicanos eran judíos que habían decidido trabajar para el enemigo, para Roma. Entonces, para que tú te hagas una idea, eran tus amigos, familiares, vecinos. Ser familiar de ese sinvergüenza, de ese despreciable, era un motivo de deshonra. Porque el tipo era considerado un traidor de la patria. Y aparte de que era impuesto tras impuesto, los saduceos también cobraban impuestos al templo. Entonces caer en una espiral de deudas era muy fácil. ¿Y cómo se pagaban las deudas en tiempos de Jesús? Si tú ya no podías dar dinero, pues te esclavizaban a ti y a tu familia. Entonces, los cobradores de impuestos, aparte de que trabajaban para el enemigo, aparte que le cobraban a su propia familia los impuestos y a sus propios amigos, esta gente alteraba la balanza para cobrar un poquito más. Ese era el impuesto CBY, el cómo voy yo ahí. ¿Sí me hago entender? Ellos cobraban un poquito más, así que le robaban a su propio pueblo, a su propia gente. El tipo es de lo peor. Así que lo único que Leví esperaba ese día eran insultos de parte de sus hermanos. Pero ese día Leví, sin saberlo, su vida iba a cambiar radicalmente. Jesús lo iba a ver. Ya Leví, que lo conocemos también como Mateo, que ya lo mencioné, por todas las características que ya le he mencionado, ningún líder religioso de su época, ningún fariseo, saduceo, esenio o celote que también existían en aquella época, ningún líder religioso lo hubiera reclutado como discípulo, jamás. Es más, nosotros ni se nos hubiera ocurrido colocarlo de líder de un grupo pequeño. ¡Qué vergüenza! Estos eran considerados entonces, hay una palabra, hay una versión, la pueden buscar después en su casa, que califica a Leví como una escoria. Hay una versión de la Biblia que lo llama así. Es decir, Leví es considerado una basura social. Es estigmatizado por su sociedad y por lo tanto es condenado por la religión. Leví es rico, pero es un marginado social. Uno pensaría que la marginación social solo ocurre de ricos hacia pobres, pero este hombre es rico y es marginado. No puede entrar al templo, no puede entrar a las sinagogas, no puede practicar su fe o su religión. Es rechazado. Y es posible que aquí entre nosotros haya muchos Levís.
que en algún momento de la vida vivimos esa experiencia o la estamos viviendo. Algo que me llamó fuertemente la atención cuando llegué por primera vez a esta iglesia fue que la persona que siempre se monta aquí después de la alabanza, antes del predicador, dice: esta es una comunidad de brazos. ¡Qué belleza! Entonces después escuché al pastor Renzo decir en sus predicaciones: no, y aquí como hay hermanos que vienen de diferentes iglesias, ¿cierto? Que pertenecieron a diferentes diferentes denominaciones, ¿cierto? Estos hermanos que son calvinistas, presbiterianos, arminianos, ¿cierto? Todo esos. Y yo quedé como, qué bonito eso, ¿no? Que en una comunidad haya diferentes corrientes. Pero eso me hizo pensar en algo. Eso quiere decir que en algún momento de nuestra vida hubo algo en esa otra congregación que nosotros dijimos: yo aquí no puedo seguir. Y salir de una iglesia es muy difícil. Aquí de pronto entre nosotros hay levís que experimentaron el rechazo y el abuso religioso en medio de comunidades evangélicas. Este es un secreto a voces. Y yo sé que probablemente le esté echando sal a la herida, pero es un secreto a voces en que la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo a nivel mundial, si es posible, debería ser consciente que existe un flagelo en medio de la comunidad cristiana que se llama abuso religioso, donde se utiliza la manipulación, en donde el institucionalismo aplastan y destruyen la vida de las personas, donde la religiosidad destruye a otros. Ahora, es posible que nosotros hayamos sido los que condenamos a los levís. ¿Sí me hago entender? Porque en esta dinámica del abuso, lastimosamente, y en todos los niveles se ve esto del abuso, la víctima luego se convierte en victimario. Leví representa a aquellas personas que han sufrido a causa del rechazo social, pero que también han sufrido a causa del rechazo religioso. La actitud de Jesús hacia Leví es sorprendente. Cuando pasa al lado de la oficina de impuestos, de un líder como Jesús se esperarían críticas y señalamientos. Jesús es un rabí, Jesús es un líder. Así que de parte de Jesús esperaban palabras como: mucho cuidado con descuidar la santidad, porque van a terminar como ese sinvergüenza. Hermanos, ¿sí ven lo que pasa cuando no se congregan cada 8 días? ¿Sí me hago entender? Se esperarían señalamientos y críticas hacia Leví de parte de Jesús. Pero Jesús no actúa de acuerdo a los estándares de su época. Jesús rompe los paradigmas de su tiempo. Jesús causa escándalo con una palabra. Solo dice una palabra poderosa, transformadora e inesperada. ¿Qué dice Jesús? Sígueme. Una palabra. ¿Y qué significa el sígueme para el que la recibe? ¿Sabes qué significa? Perdón, aceptación incondicional, gracia. Eso significa el sígueme. David Platt, quien es un escritor cristiano, les recomiendo que lo lean, dice que si nos tocara resumir todo el evangelio en una palabra, sería esa: sígueme. Y sígueme, le dijo el santo a la basura.
En segunda instancia tenemos la chatarrería. El autor nos presenta aquí la chatarrería. Y lo podemos ver del versículo 15 al 16. Acompáñenme en la lectura, por favor. Dice: y sucedió que estando Jesús sentado, ¿en dónde estaba Jesús? Estaba sentado a la mesa en casa de Leví. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que lo seguían. Cuando los escribas de los fariseos vieron que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, le decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Y los discípulos contestaron: lo mismo nos estamos preguntando nosotros. Mira, Jesús hasta ese momento solo ha dicho una palabrita. Yo no sé, la Biblia que yo tengo aquí tiene las palabras de Jesús en rojo, entonces es muy chévere ver esto porque está como todo el texto en negro y solo aparece una palabrita en rojo. Interesante eso, ¿no? Y esa palabra ha sido lo suficientemente escandalosa. Jesús es el personaje de escándalos, que ya les dije, rompe los paradigmas de su época y los nuestros también, adelantado a su época y a la nuestra. Porque Jesús es de los que se sienta a enseñarle en privado a las mujeres. Eso es escandaloso en la época de Jesús. Entonces Jesús no solamente es el personaje de escándalos, sino es el personaje de contrastes también. Porque donde Jesús llega, la situación no sigue igual, ¿no? Todo cambia, es transformado. Entonces Jesús, no bastándole con lanzar esa palabra tan escandalosa, ahora tiene el descaro de compartir la mesa con la chusma. El acto de Jesús es bochornoso y es descarado el comportamiento de él. Los escribas de los fariseos se le acercan a los discípulos y le dicen: este señor, ¿por qué está dando mal testimonio? O sea, para que tú más o menos te hagas una idea, Jesús no solamente tiene amigos de esta calaña, no solamente es amigo de los cobradores de impuestos y pecadores, también tenía amiguitas de la vida. Ahora, ¿tú qué pensarías si tú conoces a un líder de aquí de la iglesia que tiene esa clase de amiguitas? ¿Cuál sería qué es lo primero que se te viene a la mente? Si Jesús tuviera Instagram en ese momento y se tomara una selfie en esa mesa, ¿qué clase de comentarios le harías tú? Seamos honestos, ¿no? Yo conozco hermanos cristianos, yo gracias a Dios yo no tengo redes, solté las redes por seguirlo a él, pero gracias a Dios yo no tengo redes sociales, pero yo sí conozco hermanos, hermanas, que tienen redes sociales solamente para entrar a la red social del otro y criticar. Óyeme, ¿ya viste que el hermano Julano fue al concierto de Rebelde? ¿Cómo te parece? ¿Cierto? ¿Viste la foto que montó la hermana Sutana en redes sociales? Estaba en una fiesta. Si Jesús tuviera Instagram, ¿le darías un like o un dislike? ¿Qué clase de comentario le harías a Jesús? Eso es lo que están sintiendo los religiosos en la época de Jesús. Los que están viendo la escena, una escena que se sale de las proporciones religiosas. ¿Por qué él comparte la mesa con esa gente? ¿Por qué se relaciona con ellos? ¿Por qué come y bebe con ellos? Si Jesús es un líder
tiene que dar buen testimonio. Es lo que se espera de él. La mayoría de nosotros criticaríamos duramente el comportamiento de Jesús. Estaríamos del lado de los fariseos. No estaríamos con Jesús comiendo con esa chusma. Ellos son pecadores. Les cuento que cuando estaba haciendo la investigación del texto, un escritor decía, es que Jesús estaba ahí evangelizándolos a ellos. Qué romántico, ¿no? ¿Por qué pensamos así? O sea que Jesús es como el político que está en tiempo de campañas y comparte contigo solamente por la foto y por el voto. Jesús es el religioso que lo único que le importa de ti es que infle sus números de seguidores. ¿Acaso Jesús es el líder religioso que hace proselitismo? No. Ese no es el Jesús de la Biblia. A Jesús le interesan genuinamente las personas. Tú no eres un número más para el Señor. Al Señor le interesan genuinamente las personas. Marta, María y Lázaro no eran un número más que inflaban las filas de los seguidores de Jesús. Ellos eran sus amigos. Jesús no lloró porque se le había muerto un miembro más, un seguidor más cuando se murió Lázaro. Jesús lloró porque se le había muerto su amigo. Para el Señor tú no eres un número más en la masa de los evangélicos. Para el Señor tú eres su amigo. Aquí vemos que a Jesús le importan genuinamente las personas y está ahí con ellos porque realmente se interesa por ellos. La chatarrería en esta historia es la mesa. La chatarra es Leví, pero la mesa se convierte en la chatarrería. Hermanos, el Señor a nosotros no nos ha llamado a condenar a otros como lo hacían los religiosos. Y déjame explicarte un asunto de esto. Déjame decirlo así, en estos términos. Ser religioso es una expresión de la carnalidad. La religiosidad es carnalidad. Y para el religioso esto tiene que ser muy duro escucharlo. Porque la carnalidad la podríamos expresar en tres áreas, ¿no? El libertinaje, que es el más común, el más frecuente, ¿cierto? El que fácilmente identificamos como carnalidad. La pasividad, que es el Dios me lleve, Dios me traiga, yo no pienso ni opino ni digo nada para que no me critiquen, ¿no? Y la tercera es la religiosidad. El religioso tiene ínfulas de superioridad moral. Se considera moralmente superior al otro, al que juzga y condena. El religioso asume la posición de algo así como, mira, Cristo, muchas gracias por salvarme, pero hazte un ladito, ahora me toca a mí. Esa es la mentalidad del religioso. El religioso piensa que con sus actividades religiosas logra llegar a los estándares morales que Dios exige. O sea, al religioso se le olvida de vez en cuando que también es un pecador y que necesita de un salvador. O sea, el religioso procura tomar el lugar de Cristo en su vida, en su propia vida. Esto es lo que están haciendo los fariseos aquí. Y la mesa en este contexto, es bellísimo el tema de la mesa aquí. Mira, la mesa en la teología bíblica, en todo el contexto bíblico, tiene significados profundos. Y quiero compartirte dos de esos significados. El primero lo encontramos en Isaías
capítulo 25, versículos 6 al 9. Lo van a poner en pantalla, pero yo voy a saltarme algunas partecitas, ¿listo? Del texto, y lo voy a hacer a propósito. Isaías 25, 6 al 9, mira lo que dice. Y el Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete. ¿Dónde se sirve el banquete? Por supuesto. Él destruirá la muerte para siempre. Ahí me salté una parte, ¿cierto? El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Nuevamente, he aquí, este es nuestro Dios en quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su ¿qué? Salvación. La mesa implica salvación. Así que cuando Jesús está en la mesa con Leví y con su grupo de amigos, les está invitando a la salvación. También implica otro elemento más. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los que están invitados. Eso de invitados es aceptación. Los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Segunda implicación de la mesa sería aceptación. La imagen de Jesús en la mesa es escandalosa, es bochornosa, porque en el tiempo bíblico, cuando tú te sentabas a compartir la mesa con alguien, le estabas diciendo a todo el mundo: yo soy amigo de esta persona y esta persona yo la acepto tal y cual como es. En tiempos de Jesús, compartir la mesa era algo así como: dime con quién comes y te diré quién eres. Por esta razón, la mesa es la chatarrería. Pero es una chatarrería en la que no se reutiliza la basura. Ojo con esto, ¿no? Para que entendamos un poquito aquí la imagen. Porque uno puede tener una botella de plástico, no tirarla, sino volverla a reutilizar, ¿cierto? No. Esta no es ese tipo de chatarrería. Esta es la chatarrería que transforma la basura, que elimina lo que realmente no sirve y transforma, hace algo nuevo de eso que se consideraba basura. Y este es el evangelio de Jesús, que rompe los presupuestos religiosos, que no considera el tradicionalismo institucional. Debo hacer una aclaración. La tradición es buena, porque la tradición nos otorga identidad. Dentro de las comunidades evangélicas hay mucha tradición. Cada iglesia local, de hecho, tiene sus propias tradiciones. Pero el tradicionalismo es peligroso y destructivo, es nocivo. Porque el tradicionalismo coloca la tradición por encima de las personas. El tradicionalismo coloca la institución por encima de las personas y destruye a las personas. Así que Jesús, en el evangelio de Jesús, no se considera el tradicionalismo institucional, sino que le otorga valor es a aquellos que han sido desechados. Y aquí debo hacer una advertencia, hermanos, porque lo que el texto nos está invitando, ojo con esto, el texto nos está invitando a nosotros a que la iglesia se convierta en la mesa, a que nuestra comunidad se convierta en esa mesa en donde otros pueden venir, ser aceptados y recibir salvación por parte del Señor. Esa es la invitación del texto. Hay un contraste muy fuerte entre la actitud de Jesús y la actitud de los religiosos. Hay un contraste, opuestos. Entonces el texto te pone a decidir de qué lado estás.
Entonces, la invitación aquí es un asunto de ¿cuál va a ser mi actitud frente a esto? ¿A qué me está llamando el Señor? El Señor me está llamando a condenar y juzgar a mis hermanos. El Señor me está llamando a señalar a otros y criticar. O el Señor me está llamando a sanar y restaurar la vida de las personas. Entonces te voy a hacer una advertencia. Cuidado con parecerte a Jesús. ¿Cómo así? Claro, ten mucho cuidado. Pero si acabas de decir que esa era la invitación. Mucho cuidado con parecerte a Jesús. Porque al religioso eso no le va a gustar. Eso le choca a los religiosos. Choca que no condenemos, sino que sanemos. La crítica de los fariseos sigue estando vigente, no ha perdido su vigencia. En nuestras comunidades todavía se ve este tipo de estigmatización. Por esa razón es que muchos de nosotros aquí venimos a la iglesia haciéndole creer a los demás miembros de la iglesia que no necesitamos una iglesia. Es por eso es que la mayoría de nosotros aparentamos en la comunidad que tenemos una vida perfecta, sin mancha y sin errores, que nuestros hijos están bien criados y que nuestro matrimonio es un matrimonio feliz, que todavía le hablamos a la esposa. Le hacemos creer a todos que nuestra vida es espectacular. Y déjenme decirles una cosa, la iglesia no es un museo de santos. La iglesia es un hospital de enfermos. Los que me conocen saben que yo me relaciono con muchos pastores y tengo muchos amigos que son pastores. Y les voy a contar un chisme. Listo, pero que no salga de nosotros. Ustedes sabían que a veces los domingos en la mañana, cuando los pastores se ponen a predicar, no tienen ni idea de dónde amanecieron sus hijos la noche anterior. A veces los pastores, cuando se ponen a predicar en el púlpito, acababan de pelear con la mujer. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hasta los pastores van al baño. Nadie tiene una vida perfecta en medio de la comunidad de los santos. Ninguno de nosotros tiene la vida que quisiéramos tener, ¿cierto? A veces uno escucha a ciertos predicadores o pastores y uno dice, uy, no, la economía de él, yo seguro ni siquiera aparece en Datacrédito ese señor. No, ninguno tiene esa vida perfecta que quisiéramos tener. Entonces, si tú no la tienes, si yo no la tengo, ¿yo por qué voy a señalar y a juzgar a mi hermano? ¿Sabes cómo se llama eso? Misericordia. Yo debo tener misericordia con el otro. Entonces, cuando un líder, un hermano, alguien representativo de una de nuestras comunidades cae, y esto es una crítica que nos han hecho, y no sé si de pronto lo has escuchado, y es que decían que el ejército de Cristo es el único ejército que cuando ve un soldado herido, lo remata. ¿Sí o no? Entonces, si yo no tengo la vida perfecta, si yo debo reconocer que yo soy pecador, porque, hombre, siendo honestos, el requisito número 1 para ser salvo es ser pecador. Reconocer que necesito de un Salvador. O sea, si yo no tengo la vida perfecta, ni el nivel de santidad que espero del otro, ¿yo por qué voy a entrar a señalar y a juzgar? No me ha llamado el Señor a eso. El Señor me ha llamado a tener misericordia con mi hermano. El Señor me ha llamado a amar a mi prójimo. El Señor me ha llamado a restaurar y a sanar, no a condenar. En tercera instancia, tenemos al chatarrero. Se nos presenta el chatarrero. Versículo 17. Al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico,
sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La labor del chatarrero es difícil de realizar, es considerada de poca clase, es sucia, es agotadora. Todo el día tiene que deambular en la calle, rebuscar en la basura, seleccionar el material, llevarlo a la chatarrería y hacerle un proceso de transformación. Y es lo que Jesús ha hecho todo el día, ¿no? Deambular entre las calles cerca ahí del mar de Galilea, rebuscar en la basura como una oficina de impuestos, recolectar a Leví y llevarlo a la chatarrería para transformarlo. Esto es lo que Jesús ha hecho, incluir dentro de su grupo, de sus discípulos, a una persona descalificada, puesto que no sirve de acuerdo a los estándares religiosos de su época. No sirve. Otros lo desecharían. Y es interesante porque cuando a nosotros nos hacen la invitación de servir ministerialmente en la iglesia o en cualquier otro ministerio de la ciudad, por lo general sacamos excusas de este tipo. No, es que yo no puedo, es que yo no tengo tiempo, es que yo no tengo el recurso, es que yo no tengo la capacitación suficiente, es que estoy muy viejo o es que estoy muy joven. ¿Sí me hago entender? Es decir, siempre apelamos a que no somos perfectos, a que no tenemos el estándar que todo el mundo esperaría. Déjame aterrizarte con esto. Ningún personaje de la Biblia cumplía el estándar, excepto Jesús. Ninguno. Hombre, te voy a poner un par de ejemplos, ¿listo? Permíteme un par de ejemplos. ¿Qué tal Abraham? Abraham es un personaje que todo el mundo admira. Y más si te viste la película ahorita en Semana Santa, quedaste fascinado. Abraham es considerado el padre de la... Y claro, las predicaciones son, sé como Abraham, ¿no? Imita a Abraham. Génesis capítulo 15, Dios le promete un hijo. En Génesis capítulo 16, Abraham se acuesta con Agar. Eso es fe. Eso es una crisis de fe. Es decir, la Biblia nos dice que al padre de la fe le dan crisis de fe. Hágame el favor, ahora que sea para nosotros. Moisés, ¿no? Moisés, que es un hombre fracasado, iracundo, violento, asesino, antes de Éxodo capítulo 3. Hermanos, si nosotros viéramos el perfil de Moisés y nos llegara la hoja de vida de él, nosotros diríamos, no, este no. Descalificado. Pero Dios lo nombra como libertador de su pueblo. Si nuestras hojas de vida llegaran al reino de los cielos y a ti te tocara evaluarlas, a ver quién entra y quién no, ¿cuál sería el estándar? Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, el versículo 9. Pablo dice: le he rogado al Señor 3 veces que lo quite de mí, hablando de su aguijón en la carne. Y el Señor me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Versículo del versículo 6 hasta el 10, ese texto es espectacular. Entonces Pablo llega a la siguiente conclusión. Pablo dice: por eso, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose el poder de Cristo sobre mí. ¿Qué significa eso? Que lo único que pueden ver de mí son mis debilidades. Lo bueno que ustedes ven de mí es la gloria de Cristo a través de mis debilidades. Es decir, Pablo está diciendo: yo soy un hombre descalificado. Porque la iglesia, los hermanos de Corinto le estaban diciendo: Pablo, muéstranos tu gloria, muéstranos tus virtudes, muéstranos tu grandeza, muéstranos tu perfección. Y Pablo dice: ¿quieren que yo me jacte? Pues me voy a jactar de mi
debilidad. Otra vez, la dinámica del reino de los cielos actuando al revés de lo que esperaríamos. Entonces Pablo finaliza en el versículo 10 de ese capítulo de Corintios, dice: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo entiende que lo que hay en él es debilidad, es fragilidad humana, y que lo bueno es la gloria de Cristo en su vida. Hermanos, la respuesta de Jesús hacia los cuestionamientos de la clase religiosa, cuando le interpelan y le dicen por qué bebe y come con recaudadores de impuestos, esa respuesta del versículo 17 es atrevida y es desafiante. Jesús no solamente sabe perdonar pecados, como lo ha hecho en textos anteriores a este. La historia anterior a este texto que estamos estudiando es cuando Jesús levanta a un paralítico. Jesús no solamente sabe levantar paralíticos, sino que Jesús también acepta a las personas tal y cual como son. Y eso nos tiene que volar la cabeza. Porque a veces uno cree que el milagro más grande que uno podría ver es ver a un paralítico caminar. No, el milagro más grande que uno puede ver es una vida transformada. Ese es el milagro más grande de Jesús. Transformar corazones. ¿Por qué Jesús nunca hizo campaña política? Porque Jesús sabía que la transformación de su nación empezaba en el corazón de las personas. Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabes cómo se llama eso? Aceptación. Así que Jesús está cumpliendo aquí toda su misión, la gran empresa de salvar a la humanidad. ¿Cómo Jesús evangeliza a otros? Fíjate en esto, ¿no? Nosotros como congregación tenemos como lema ese, ¿no? El año de la evangelización. ¿Cómo Jesús evangeliza a otros? ¿Cómo Jesús discipula? ¿Cómo Jesús pastorea a otros? ¿Sabes a través de qué? A través de las relaciones. Relaciones, hermano. Mira, a nosotros nos hicieron mucho daño en la década de los 90, hasta el 2010 quizás. La iglesia evangélica empezó a predicar la idea de que tú no podías tener amigos no creyentes, porque eso era contaminarte. Como dice el pastor de los de Shakira para atrás, ¿sí o no? ¿Saben eso? No, en serio, eso era increíble, ¿no? Y usted me está viendo, yo sé que yo estoy muy peladito todavía. Pero fíjate en eso, ¿no? O sea, se nos enseñó, y eso se quedó dentro de la iglesia como si fuera casi que una doctrina. ¿No les parece? O sea, eso se convirtió, esa mala enseñanza llegó a convertirse en la iglesia hasta un asunto doctrinal, de que la iglesia tenía que aislarse del mundo, de que no nos podíamos contaminar con las personas del mundo, que si en nuestra familia hacían una fiesta porque le iban a celebrar al abuelo los 80 años, yo qué sé, no podíamos ir porque eso era contaminarse. Entonces empezamos a tener muchos amigos evangélicos y nuestros amigos más cercanos eran evangélicos y son evangélicos. Entonces en la iglesia llega el pastor y te dice: hermanos, el Señor nos está llamando a evangelizar. ¿A quién vas a evangelizar si tu amigo es evangélico también? ¿Sí me hago entender? Entonces hablamos de que es importante guardar el testimonio y dar testimonio. O sea, dar testimonio es testificar acerca de Cristo, ¿sí o no? Eso es dar testimonio. ¿A quién le voy a testificar acerca de Cristo? A otro convertido igual que yo.
Eso no tiene sentido. O por lo menos para mí no tiene sentido que yo dé testimonio de Cristo a otro evangélico igual que yo. Yo creo que debo dar testimonio es a alguien que no conoce a Cristo como yo lo conozco. ¿Y cuál fue el medio que utilizó Jesús? Ya lo dije, las relaciones. Las relaciones. Jesús se interesaba por las personas genuinamente. Jesús no iba a las personas como, mira, tengo algo que decirte. Es que tú eres un pecador y yo voy a morir por ti. No, te invito a la iglesia dentro de 8 días. No. Jesús llegaba era a través de las relaciones a ganarse el corazón de la gente. Qué bonito eso, ¿no? Cómo cambia nuestra perspectiva del evangelio y de la evangelización. Dios nos está llamando, hermanos, a que vayamos por aquellos que han sido desechados, por aquellos que se sienten rotos, vacíos, necesitados. Isaías 61, versículo 1. Mira lo que dice Jesús. Mira lo que dice el profeta, acerca del Mesías. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido para traer malas viejas. ¿Sí dice así? ¿Cómo dice? Buenas nuevas. A veces uno predica son malas viejas. Borracho, pecador, te vas al infierno sin vergüenza, filisteo incircunciso, ¿sí o no? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas. ¿A quiénes? A los que ya están sanos y salvos, ¿cierto? A los evangélicos de mi iglesia. No, ¿a quiénes? A los afligidos. Me ha enviado, y esto es una expresión muy bella, para vendar a los quebrantados de corazón. El Señor aquí nos está diciendo, conviértete en un chatarrero para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Eso es lo que Jesús está haciendo con Leví y su grupo de amigos. Jesús es el chatarrero de esta historia, que transforma la vida de las personas que han sido rechazadas por la sociedad, por la familia o incluso por la misma iglesia. Para terminar, tengo que decirles que el Señor no nos ha puesto a nosotros en esta comunidad o en lugares de liderazgo para tratar a otros como basura. El Señor no nos ha puesto en este lugar para marginar a alguien o para desechar a las personas, no. Él nos ha llamado, y tampoco nos ha llamado a cuidar un letrero o un edificio. El Señor nos ha llamado es a cuidar y pastorear a las personas, hermano. No se te olvide eso. Dios te ha llamado es a cuidar a las personas, ayudarlas a sanar, ayudarlas a restaurar sus vidas, aún por encima del tradicionalismo en muchas ocasiones. Y si a nosotros se nos llegase a ocurrir actuar como los religiosos en épocas de Jesús, hay una esperanza para el despreciado. ¿Sabes cuál es la esperanza? El mismo Jesucristo. El Señor llamará entonces a aquellos que han sido abusados o a aquellos que han sido desechados. Por eso, mis queridos hermanos, saque la olla, saque el caldero, que llegó su amigo el chatarrero, todo lo viejo y todo lo malo, restáurelo, restáurelo. Vamos a ponernos de pie y darle gracias al Señor. Inclina tu rostro, asume una actitud de oración. Dile al Señor, Señor,
Yo tengo que confesar delante de ti que yo soy ese Leví, Señor. Señor, gracias porque tú me llamaste de medio de un lugar despreciable. Reconoce delante de Dios en esta mañana de dónde te has sacado, Dios. Señor, debo confesar delante de ti que no estoy calificado. No cumplo los estándares morales con los que quizás he juzgado a otros. Ni siquiera yo mismo lo cumplo, Señor. Dile al Señor, Señor, en esta mañana oramos, Señor, por tu perdón. Oramos también por reconciliación, para que tú, Señor, traigas paz a nuestra vida y nos reconcilies contigo, Señor. Puesto que el ministerio de Jesucristo es el ministerio de la reconciliación. Padre, reconcílianos contigo, Señor. Aquellos que se sienten rechazados, condenados y juzgados, Señor, hoy tú nos estás diciendo que somos aceptados. Y aquellos, Señor, que quizás nos hemos sentido superiores a otros, hoy nos haces un llamado de atención, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esta iglesia se convierta en la mesa donde otros pueden venir, ser invitados, ser aceptados y encontrar tu salvación, Señor. Gracias te damos, Dios, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Ahora puedo ver
gracia. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Oh, fui ciego más, hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Señor, gracias te damos. Gracias por regalarnos tu salvación, Señor.